Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Aquí estaremos en la siguiente media hora con Cacho Herrera. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, el acontecimiento más importante de los últimos meses, la llegada de Lula, el presidente del gigante del Suramérica, de Brasil. Eso tiene consecuencias políticas, una hipótesis que le vamos a formular. Y junto con la llegada de Lula está la determinación del Tribunal Electoral, que ha reivindicado a Evo Morales, ha retrocedido en su decisión de quitarle el MAS, y Evo Morales asistirá mañana a la reunión de partidos políticos. Otro tema, la investigación sobre quiénes estaban involucrados en el supuesto golpe de Estado. Está el caso de Fernando Hamdal, el integrante de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tiene que ver con el golpe? ¿Tuvo o no tuvo que ver? Bueno, ayer en su presentación hizo una cortísima declaración que amerita un análisis. Y luego está el caso de nuestro amigo Virginio Lema, acosado por juicios judiciales, por un lado el Banco Central y por otro lado impuestos nacionales. Vamos a estar hablando de este tema y arrancamos. Cacho, ¿a qué hora llegó Lula da Silva? Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos ya con la visita oficial del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Él llegó anoche, a una fría noche cruceña, han volcado el sur en Santa Cruz, las temperaturas se cayeron y entonces tuvo que soportar este frío húmedo que hay en Santa Cruz cuando se interpretaban los himnos nacionales de ambos países. Bueno, llegó y está con él también una parte de su gabinete, porque va a haber una reunión este día martes, primero entre Lula da Silva y Luis Arce, de manera reservada se van a reunir. Luego van a dirigir una reunión de ambos gabinetes, esto que se llaman los gabinetes binacionales, y como una tercera actividad es que van a atestiguar la firma de acuerdos energéticos en varias áreas. Estamos hablando de gas, de energía eléctrica, de litio y de otras áreas importantísimas para el país. Y paralelamente, los empresarios brasileños que han llegado junto con Lula da Silva, se calcula que son más de 100, van a reunirse con sus pares bolivianos en un foro donde también van a establecer ciertos mecanismos para que tengan ventajas unos y otros en temas de negocios. Porque digamos, el contorno, el contexto es que Bolivia ya es país miembro pleno del Mercosur. Eso de alguna manera cambia las cosas para unos y otros, facilita en algunos casos los mecanismos burocráticos que había antes. Entonces eso tiene que suceder en el curso de esta jornada. Lula da Silva en este momento ya debe estar reuniéndose con Luis Arce en esta reunión reservada, donde se va a hablar de política. Porque un aspecto muy interesante, Amalia, es que Lula habló anoche en un contacto que tuvo con periodistas de todo. Habló del supuesto golpe militar fallido, habló de la política interna y nadie dice nada, ¿no? Pero si Javier Milei hubiera dicho una A sobre la política interna, le hubieran brincado hasta el último de los viceministros, hasta el último de los parlamentarios arcistas. ¿Cómo es las cosas cuando un presidente es amigo del presidente Arce y cómo es las cosas cuando un presidente extranjero no es bienvenido en las esferas gubernamentales de nuestro país? Así es, así es. A propósito del Mercosur, y empiezo, Cacho, estuvo el presidente Arce en la reunión de Paraguay, vienen con Lula prácticamente del brazo. La agencia oficial ABI hace un recuento del discurso de Arce en el Mercosur y hay una frase que a mí me ha dejado pero consternada, ¿no? Dice, textual, informe de ABI, dice, por otro lado, el presidente de Bolivia dijo que Bolivia, es decir, el gobierno de Bolivia,
puede ofrecer la experiencia de la aplicación del modelo económico social comunitario productivo que mantiene a Bolivia como uno de los países con crecimiento económico y con un índice de inflación bajo pese a las condiciones de la pospandemia. O sea que no podemos exportar litio, pero podríamos exportar nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que nos ha dejado sin dólares, sin gasolina y sin esperanzas. Bueno, eso punto y aparte. Cacho, ¿me permites hacer una elucubración política sobre el rol de Lula en nuestra política y en el conflicto entre Evo y Arce? Atentos, amigos, esto que viene es tremendamente interesante. Adelante, Mari. Bueno, decirles que Lula ha tomado la batuta en la región, esa batuta dejada por Hugo Chávez, el venezolano, y que no pudo ser heredada por Maduro, por sus limitaciones intelectuales y otras. Bueno, Lula ha salido de la cárcel y candidateó y ganó. Y a partir de entonces, Lula tiene una misión de preservar la democracia al servicio de estos gobiernos de izquierda. Es decir, el modelo mexicano, el mejor de todos, y el modelo brasileño. No le gustan los excesos de Maduro porque esto hace tambalear, porque Maduro lleva las cosas a tal extremo que vuelca a la gente en contra de Maduro y eso no quiere Lula. Bueno, eso como contexto general. Lula tiene una intervención activa. Por ejemplo, se metió en las elecciones de Argentina. No sé si te acuerdas, Milei lanzó el grito al cielo porque Lula mandó expertos en elecciones, sus expertos, los que le permitieron a él ganar las elecciones, los mandó a la Argentina para que gane Massa. O sea, hay una participación activa, directa. Habla con Putin cuando quiera, y esa gente de Putin en contra de Zelensky le saboteó la reunión de la Cumbre por la Paz en Suiza. No sé si te acuerdas, esto ocurrió en junio, todo ocurrió en junio. De tal modo que hace poquito ha llamado a Maduro y le ha dicho no te extralimites, porque Maduro echó a los veedores de la Unión Europea y esto pone en duda la elección, y lo que quiere Lula es que Maduro se reelija en unas elecciones, ¿no?, entre comillas, democráticas. Entonces, si no hay veedores de la Unión Europea, esto le quita legitimidad. Entonces, viste que Lula agarra el teléfono, interviene, llama, habla con Petro, le dije, lo convenceremos a Maduro que acepte a los europeos. Es un agente político del proyecto del socialismo del siglo XXI. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto, Cacho. Sí, Amalia, sí, en grandes rasgos, por supuesto que sí. Bueno, había una pieza, Cacho, que no cuaja en la historia del golpe, autogolpe. ¿Te acuerdas cómo empezó esta historia? Esta historia empieza con una declaración de Zúñiga a una colega periodista. ¿Tú te acuerdas qué dice Zúñiga ese lunes en la entrevista con Susana Bejarano, es la periodista, ¿verdad? No, es Jimena Antelo. Perdón, me disculpo, de rodillas me disculpo con Jimena. Con Jimena Antelo, ¿te acuerdas cuál es la frase que hace estallar la crisis? Es la que menciona que habría que, si es necesario, detener a Evo Morales porque está inhabilitado constitucionalmente para volver a ser candidato presidencial. Exacto, y él se propone, viste, entre líneas, él se propone detenerlo, ¿o no? Eso es lo que queda en el aire. Porque dice, las Fuerzas Armadas son el brazo armado de la patria, es el brazo armado del país, entonces puede hacerlo. Vincula, ¿verdad?, la necesidad de detener a Evo Morales con el rol
el rol armado de las Fuerzas Armadas. Él se propone detenerlo. Es una declaración de absoluta lealtad a Arce y apunta contra el enemigo de Arce, que es Evo Morales. La pregunta que no me cuajaba, Cacho, es por qué ante esta declaración de absoluta lealtad a Arce, porque no ofende a Arce, sino que ataca al enemigo de Arce, que es Evo Morales, resulta que el ministro de Defensa se mueve, habla con Arce, o tal vez Arce habla con su ministro, y lo tumban a Zúñiga por haber hecho una declaración contra Evo Morales. Y esto desata el tanquetazo de Zúñiga. Zúñiga se ve desplazado, no entiende por qué diablos lo han sacado del ejército, lo han destituido, y organiza el tanquetazo con los resultados, ya sabemos, con la improvisación, es decir, hizo quedar mal al país, al gobierno, porque todos los involucrados son del propio gobierno, no hay nadie que sea de la oposición, todos salen del Ministerio de Defensa, en otras palabras, ¿verdad? Y el gobierno, Arce, en medio del tanquetazo hay esta versión del autogolpe, pero en lo concreto es que hubo el tanquetazo después de la destitución de Zúñiga. ¿Por qué Arce destituye a Zúñiga, Cacho? Bueno, hay un elemento interesante. En medio del tanquetazo, cuando estaba por terminar el tanquetazo, se conoce una declaración del Foro de San Paulo. No sé si te acuerdas, la leímos. Mientras estábamos relatando los hechos, leímos una declaración que llegó, la primera, al Foro de San Paulo. ¿Quién dirige el Foro de San Paulo, Cacho? Lula da Silva. Muy bien. Esa declaración del Foro de San Paulo tiene dos puntos. Uno dice: condenamos el intento de golpe contra Luis Arce Catacora. Condenamos el golpe, que es lo mismo que dijo al llegar a Bolivia Lula. Inaceptable el golpe. Muy bien. Segundo punto: inaceptable el intento de inhabilitar electoralmente a Evo Morales. Es decir, había un golpe en curso y el Foro de San Paulo dice dos cosas: no al golpe y no a la inhabilitación de Evo Morales. O sea, a Zúñiga lo tumban de la comandancia del ejército por haber atacado a Evo Morales y haberlo amenazado con la detención. ¿Quién puede haber gestionado su destitución sino Lula, Cacho? Lula, que agarra el teléfono y habla con todos los presidentes y orquesta y arma y resuelve los conflictos internos. A mí me parece que Lula es el factor X de la política boliviana. Entonces, Arce, en medio del tanquetazo, ¿qué hace? Agarra el teléfono y lo llama a Evo. Ahí está Lula diciendo: por Dios, arreglen esto, ¿no? Si ustedes se dividen, va a haber, la oposición va a ganar, van a perder todo. Y luego llega, esto es interesante, hay una declaración antes, cuando estaba llegando el presidente de Paraguay, 12 de junio, el presidente Arce hace una declaración que dice que no solo va a llegar el presidente de Paraguay, sino que anuncia la llegada, en los primeros días de julio, la llegada de Lula da Silva. Lo anuncia Arce Catacora, ¿no? Y dice: viene para resolver asuntos económicos y de otra índole. Lo dice Arce. Asuntos económicos, o sea, todo esto, los 100 empresarios, el acuerdo de la hidrovía, que la venta del gas, eso no va a pasar nada.
Lo importante son estos asuntos de otra índole. Y eso es lo que viene a resolver el conflicto con Evo, porque Lula no permite que a Evo lo marginen, lo inhabiliten. Está en la declaración del Foro de San Paulo como punto central tan importante como el repudio al golpe de Estado. El mismo nivel. Y resulta que horitas antes de que arribe Lula, de que aterrice en el invierno cruceño, ¿qué pasa en la Corte Electoral, Cacho? Deciden dar marcha atrás y vuelven a invitar a Evo Morales a la cumbre. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? De tal modo... Interesante, Amalia. Interesante. Es el, como tú dices, el factor X de la política boliviana, el factor Lula, que se está de alguna manera jugando por componer primero esta guerra sin cuartel entre el evismo y el arcismo, y además con datos adicionales. Sí se conoce, y lo podemos decir con mucha solvencia, de que hay asesores del gobierno brasileño, del Partido de los Trabajadores, trabajando cercanamente en esferas de la Casa Grande. Eso lo podemos decir. Segundo, que una alta fuente del evismo, una persona muy ligada a Evo Morales, nos dijo que efectivamente va a haber una reunión, por supuesto reservada, entre Lula da Silva y Evo Morales en estas horas. Y tercero, la presencia del Brasil en la política boliviana incluso se expresó en el Congreso, fallido también, de principios de mayo, del arcismo, cuando el presidente públicamente saluda y agradece la presencia de una enviada especial del Partido de los Trabajadores, una dirigente brasileña que estaba ahí como una especie de observadora de este encuentro del arcismo. Entonces, sí, Amalia, tienes mucha razón, hay este factor X, este factor Lula, que puede de alguna manera encaminar las cosas hacia una resolución del conflicto casi bélico entre el evismo y el arcismo, o de una vez definirse también él, ¿no? O sea, Lula también tiene que definirse, ¿no? No es solamente entrar a tratar de que la cosa se componga, sino en algún momento tendrá que definirse si es por Arce o por Evo Morales. Sí, yo creo que Lula apuesta a Evo Morales como candidato, ¿no? Por eso está batallando para que no lo inhabilite. Y Arce me parece que va a tener que bajar la cabeza por la presión económica. Sí, y es bien interesante lo que acabas de mencionar, porque uno de los primeros que también salta, no como bloque, no como, por ejemplo, Foro de Sao Paulo, sino de manera individual, es Nicolás Maduro. ¿Te acuerdas que ese día el primero que se expresó en términos de presidentes de la región fue Nicolás Maduro, denunciando que había un golpe de Estado, ¿no? Entonces, parece ser también estas dobles líneas, ¿no? Por un lado, la de Lula, que quiere llenar ese vacío de liderazgo continental, ¿no? Que en su momento lo tuvo Chávez, en su momento lo tuvo Fidel Castro, después de la muerte de Chávez, todo el mundo pensaba que casi era natural que Evo Morales asuma eso por indígena, por la presencia y la influencia que tenía en la región, pero no ocurrió. Entonces Lula, después de volver a la política activa, entonces se está llenando ese vacío, ¿no? Y claro, Maduro se debe sentir también incómodo, ¿no? Porque también debe pensar que eso es hereditario y le correspondía también a él ejercer ese liderazgo más internacional, más fuera de su país, ¿no? Entonces es bien interesante porque también Maduro debe estar corcoveando y decir, a ver, yo voy a salir primero para respaldarlo y tratar de diferenciarse de esta estrategia de Lula da Silva. Bueno, hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos, Cacho. Lo importante es que este 10 va a haber la reunión convocada por las autoridades del Tribunal Electoral, donde Hassan Teufel, el presidente de ese tribunal, brilla por su ausencia.
¿no? Ha sido desplazado plenamente y entonces el Tribunal Electoral, por una llamada de Arce, le quita la dirección del MAS a Evo Morales, por otra llamada le repone y está invitado. Nos hemos ahorrado algunos bloqueos, etcétera, etcétera. Y bueno, esta reunión, ¿por qué es importante, Cacho? ¿Qué van a discutir? Antes, Amalia, antes de entrar a este tema, pido que estemos atentos a los acuerdos que se van a firmar esta tarde entre Bolivia y Brasil, con los dos presidentes mirando a quienes firman los acuerdos, ¿no? Es muy importante porque es gas, es energía eléctrica, es litio, es hidrovías, ¿no? Son cosas que el Brasil le puede decir a Bolivia, te voy a ayudar, pero también, como todo, tiene un precio, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a qué tipo de acuerdos y cómo se encaminan esos acuerdos, ¿no? Ahora sí paso al tema de la cumbre. La cumbre es muy importante porque se tiene que definir lo que han llamado en el Tribunal Supremo Electoral el ciclo electoral entre el 24 y el 26, ¿no? Donde están primarias, judiciales, generales, subnacionales, pues tienen que acomodar todo eso, ¿no? En este momento el incordio son las elecciones judiciales, que siguen paralizadas prácticamente en la Asamblea Legislativa, entonces chocaría con las primarias este año o el siguiente año, entonces hay propuestas para renunciar a las primarias y que entren las judiciales, luego las nacionales y finalmente las elecciones regionales, ¿no? Entonces todo eso se tiene que hablar, más el tema del padrón, los resultados del censo y la redistribución de escaños en la Cámara de Diputados y cómo se va a utilizar los resultados preliminares, el famoso TREP, que ya no tendrá ese nombre seguramente, como avance de los resultados oficiales en las elecciones del próximo año. Entonces, todo eso tiene que tener consenso, tiene que tener ya definiciones, porque si no es otra vez caminar entre las tinieblas sin saber qué es lo que va a ocurrir, y dándole una opción sobre todo al oficialismo para que otra vez tuerza las cosas y de alguna manera ponga a este proceso electoral que viene el próximo año a su servicio con amplias ventajas para volver a ganar las elecciones nacionales. Si no habría la división del MAS, no sería necesaria la cumbre. Harían lo que les diera la gana, ¿verdad? Pero hay la división del MAS. Y entonces el oficialismo no puede imponer nada. A raíz de eso, pues el Tribunal Electoral se ha ofrecido a resolver este entuerto y está llamando a los partidos, en el fondo, para que la fracción de Arce se ponga de acuerdo con la fracción de Evo Morales. El resto prácticamente no toca pito. Veremos qué pasa. También ahí se resuelve esto que es tan importante. ¿Habrá o no elecciones generales? No me pregunto ya de las elecciones judiciales. Se ha levantado ya la parálisis que había determinado un tribunal del Beni, ¿te acuerdas? Que otra vez se paralizó el procedimiento para la elección de candidatos. Bueno, ese freno se ha levantado y otra vez avanza, se ha liberado para que el legislativo y sus comisiones sigan trabajando sobre la selección de candidatos que algún día terminará con una convocatoria ya con fecha y hora para las elecciones judiciales. Eso también depende de esta reunión que se va a desarrollar. Pero ahí lo importante era quién es el dueño del MAS. Y de momento el dueño del MAS sigue siendo Evo Morales. Mira, ay, se le pasó, ¿no? Como un postre frente a las narices de Arce, estaba por darle el mordisco y ¡bum! Se le pasó, ¿no? Factor Lula. Otra vez Evo Morales sigue teniendo la sartén y el mango de la sartén de su partido. Veremos qué pasa, Cacho, está apasionante. Sí, porque además hay una posibilidad, porque así se modificaron las cosas en el Tribunal Supremo Electoral, de que mañana terminen viéndose las caras Evo Morales y Luis Arce, porque modificaron la inicial invitación solamente a un representante del órgano ejecutivo y en las últimas horas se dijo, no, es el presidente
Luis Arce, como cabeza del órgano ejecutivo, el que está invitado, no así Evo Morales. Ahora que han cambiado, Evo Morales sí también va a estar en la cita y está invitado Luis Arce. Irá el presidente a encontrarse con Evo Morales, esa va a ser la imagen, la foto, si es que ocurre, ¿no? Porque además protocolarmente van a estar medio cerca, Luis Arce como presidente del país y Evo Morales como jefe del partido más grande con la mayor cantidad de militantes. Ahí va a ser también interesante si es que ocurre eso. Y el otro dato es que Evo Morales va a querer conducir la reunión, ¿no? Estas cosas que tiene él, pues él va a proponer, él va a decir cosas, ¿no? Ya se lo conoce, y entonces él va a querer ser el gran protagonista de la cumbre. ¿Pasamos a otro tema? Sí, Amalia, adelante. Bueno, en las últimas horas se han conocido detalles de qué tuvo que ver Fernando Handam en el tanquetazo del 26 de junio pasado. No se ha esclarecido, Cacho, si tuvo o no tuvo que ver, pero sí se esclareció que tuvo que ver con Zúñiga. Y esto nos ha dejado pasmados, ¿verdad? Porque Handam es un activista de derechos humanos y parecía que el gobierno había estirado el brazo represivo aprovechando la persecución por el tanquetazo y alcanzando a activistas de derechos humanos. Por eso reaccionamos todos indignados, además por la forma de su detención de manera no solo arbitraria, sino nuevamente vía secuestro. Cacho, lo que en esta presentación que lo hacen, ¿no?, que es absolutamente ilegal, antidemocrática, que agarras a cualquier persona y la presentas ya como culpable, ¿no?, ya sentenciado. Bueno, lo presentaron a Fernando y Fernando aprovechó para decir unas palabras. Son 30 segundos muy esclarecedores porque reconoce que se entrevistó con Zúñiga. Y ese es el hecho. ¿Para qué se entrevistó con Zúñiga? Él dice para tratar el tema de los derechos humanos con los presos políticos, ¿no? No te olvides que ya derrotado en su tanquetazo, Zúñiga levanta la bandera de la libertad de los presos políticos, ¿no? Puede ser parte de la reunión, en fin, con Fernando Handam. Tengo otra información que también salió, porque el gobierno entrevistó a dos militares, uno de inteligencia y otro que es el oficial de confianza de Zúñiga. Bueno, y se averigua lo siguiente, que es aún más comprometedor, Cacho. Uno, que este oficial de inteligencia, bueno, primero que Zúñiga le pagó el pasaje de Santa Cruz a La Paz para que llegue Fernando Handam. Allá. Y le pagó el hotel. Y del aeropuerto lo recogió un agente de inteligencia y lo llevó al hotel. Y el hotel también fue pagado por Zúñiga. Y ahí nos quedamos todos lelos, ¿no? Sí, Amalia, muchos datos que dan cuenta de que hay reuniones de Fernando Handam con Zúñiga ya el 24 de junio, o sea, 2 días antes de la sonada militar, ¿no? Dice el viceministro Johnny Aguilera, y también lo ha dicho el ministro de Gobierno, que estas reuniones se produjeron hasta del 24 en la noche. Entonces, en ese momento, supuestamente se estaba grabando la entrevista o se estaba emitiendo la entrevista a Zúñiga de parte del programa No Mentirás. Entonces, puede haber ocurrido 2 cosas. El programa se grabó en el curso del día y se lo emitió en la noche en los horarios que tenía No Mentirás en la red PAT, y entre tanto se estaba produciendo esta reunión que mencionas, ¿no? Y otro dato que ha señalado Johnny Aguilera es que
ya se han hecho las primeras pesquisas del teléfono celular confiscado, secuestrado a Zúñiga, y han detectado al menos 9 conversaciones, 9 contactos el 26 de junio, durante el periodo de la 1:30 de la tarde a las 5:30 de la tarde, el momento de la sonada, habrían habido 9 contactos, o sea, 9 llamadas entre ambos, aparentemente, según Johnny Aguilera, para que Handan le guíe, le oriente en cómo decir las cosas, hacer comunicación política en ese momento, para enfrentarse a la prensa, para decir cosas ante los medios de comunicación. Entonces, sí, la cosa se ha complicado, ha sido enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro, y ya se ha dictaminado eso anoche. Seguramente en estas horas ya va a ser trasladado al penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, siendo él cruceño de origen, y es el segundo civil, Amalia, en que es detenido. También se ha dispuesto, no hay manera de apelar más a una instancia, la revocatoria de la detención domiciliaria de Aníbal Aguilar, y por tanto también tiene que ser enviado a la cárcel de San Pedro. Él todavía sigue en celdas policiales, pero en cualquier momento también va a ser trasladado seguramente a San Pedro. Ayer se conoció un audio de Aníbal Aguilar donde pide clemencia, ¿no? O sea, dice: estoy enfermo, no tengo, digamos, problemas, nunca he tenido problemas con nadie, pero mi estado de salud es muy complicado, y entonces lo que pido es que me lleven internado a algún centro médico o revisen la cosa y me den la detención domiciliaria. Claro, la situación puesto ya en el lugar de él debe ser tremendamente complicada, entonces pidió clemencia a través de un audio. Veremos qué es lo que ocurre, pero es el segundo civil, Amalia, Fernando Handan, en ser procesado y detenido preventivamente por este caso. Handan alega inocencia, ¿no? Él dice: sí, vine, hablé, pero yo no sabía que había un golpe en curso. Ahora, eso un poquito se cae con las llamadas telefónicas cuando el golpe estaba en curso. Ahí ya tuvo que enterarse, ¿no? Si es que no supo antes, ahí tuvo que enterarse. Ahora, no se sabe qué involucra a Aníbal Aguilar. No se sabe qué llamada, si... Parece que hubo una reunión, pero bueno, él era asesor del Ministerio de Defensa. Zúñiga pudo haberse reunido con Gil y Mil, pero ¿en cuáles de esas reuniones él conspiró? Eso es lo que no se sabe. A mí no me queda lo de Aníbal Aguilar, no me queda nada claro, ¿no? Hay la otra detención y búsqueda de 3 militares en retiro que estuvieron en el cuartel de Miraflores con Zúñiga. Uno de ellos había redactado el discurso que Zúñiga tenía que leer si tomaba el poder. Zúñiga no se animó, viste que lo tuvo Arce al frente. Zúñiga no se animó, ahí se vio solo, abandonado, no se animó a dar el paso cualitativo de convertir el tanquetazo en golpe. Bueno, pero tenía el discurso en el bolsillo, ¿ah? Y ese discurso lo habían redactado 3 militares pasivos. Los detenidos dicen que el que está en la clandestinidad, recordame el nombre... Es el general Tomás Peña y Lillo. Exacto, que él había redactado, él había dictado el discurso, y que el militar detenido... ya está el Calderón de verdad, porque se equivocaron de Calderón, bueno, ahora dieron con el Calderón, solo había tecleado en la computadora, ¿no? Pero bueno, ya tenía un discurso que no lo leyó, pero el discurso es prueba para detener a estos 3 militares en retiro. Te cuento, Amalia, amigos, que el general José Ágreda, uno de estos 3 ex jefes militares, sí se ha presentado en la pasada jornada a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ha brindado una declaración y ha quedado aprehendido. Entonces, de estos 3 militares que habrían conspirado junto con
con Zúñiga y con los otros excomandantes de las fuerzas militares del país. José Ágreda ha quedado aprendido anoche y seguramente va a ser imputado, va a ser sometido a una audiencia de medidas cautelares y veremos qué es lo que define la justicia. Es el que dice que él tecleó, pero él no redactó, simplemente copió lo que le estaban dictando. Bueno, eso. Hay otro caso, paso a otro tema. Cacho, ¿te parece? Sí. Bueno, quiero expresar mi absoluta solidaridad con Virginio Lema de El Búnker, porque creo que está siendo perseguido injustamente con demandas judiciales del Banco Central a la que se ha sumado impuestos nacionales. Han presentado como prueba 2 TikToks. Es por haber hecho TikToks. Un tema es si llegó o no llegó billetes nuevos, flamantes, impresos, que el gobierno dice que estos billetes son para renovar los viejos. Lema cuestionó esto, hizo cálculos, en fin, y preguntó, y lanzó preguntas sobre esta materia. Y en materia de impuestos, Lema hizo otro TikTok reflejando algunas opiniones de dirigentes cívicos de Santa Cruz referidas a pagar o no pagar impuestos en sí. Y Lema hizo otras preguntas, y por hacer preguntas en TikTok, resulta que va a ser procesado. Hay un pronunciamiento de la Asociación de Periodistas condenando esta persecución, porque hágame el favor, no puede ser que en Bolivia ya se nos quite el derecho de hacer preguntas. Esto es muy grave, Cacho, porque esta sí que es otro mordisquito a la democracia. Y creo que Lema está encarnando, ¿no?, el riesgo que corre toda la prensa en el país. Así es, Amalia, voy a leer 2 párrafos, quizás los más importantes, del comunicado de la Asociación de Periodistas de La Paz y de la Asociación Nacional de Periodistas, que señala lo siguiente. El gobierno, utilizando como pretexto la asonada militar de la semana pasada y la información sobre la emisión monetaria por parte del Banco Central, ha iniciado una campaña de persecución y represión. Esta ofensiva no solo busca silenciar las voces disidentes, sino también crear un clima de miedo e intimidación entre la ciudadanía y los medios de comunicación. Denunciamos, dice este comunicado, que estas medidas autoritarias no solo violan los principios democráticos, sino también buscan desviar la atención de los verdaderos problemas que aquejan a nuestro país. En lugar de enfrentar con transparencia y responsabilidad la crisis económica y política, el gobierno opta por reprimir y censurar. Eso señala el comunicado de ambas asociaciones. Muy bien, suscribimos con las 2 manos. El tema, Cacho, es que el gobierno, a pesar de que lance medidas de represión, en fin, esas medidas de represión pueden hacer retroceder la crítica, pero no resolverán la crisis económica. Ni Lula lo salva, Cachito. Por más que firmen 20 convenios esta tarde, todo convenio será a medio y largo plazo. Hoy día el gobierno no está pudiendo resolver lo básico, ¿no?, que es la producción y la comercialización de productos en el país. Y ese es el gran problema. No hay dólares y eso está paralizando el aparato productivo. Hay un viejo axioma en comunicación, Amalia, lo conoces muy bien, que siempre se dice que se intenta matar al mensajero tratando de, con eso, de eliminar el mensaje. Y no ocurre, en la realidad eso no ocurre, ¿no? Porque no es que reprimiendo, haciendo cosas contra Virginio Lema, por ejemplo, otros medios de comunicación, otros periodistas, se va a cambiar la realidad. La realidad es la que has mencionado. Hay falta de dólares, hay suministro irregular de combustibles, hay encarecimiento de los productos, hay una caída estrepitosa de las reservas internacionales, no tenemos plata porque no estamos exportando ya gas. Entonces, no, esa realidad no se la cambia metiendo acciones judiciales o queriendo incluso intimidar a los medios de comunicación. No funciona así.
amigos del gobierno que seguramente están observando el programa. Bueno, y con eso nos despedimos, Cacho. Ha sido un programa denso, intenso, y creo que es momento de irnos. Me voy con el factor X, el factor Lula en la política de nuestro país. Será hasta mañana. Un abrazo para todos. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.